Hi YouTube babies. Resulta que hace un mes tuve una exposición muy importante para una de mis clases de la universidad en la que me pidieron que me vistiera formal y como soy bien extra decidí hacerme un traje sastre sin nada de experiencia en menos de 2 semanas. Mi inspiración para este traje fue Fallon de la serie Dynasty porque siempre trae trajecitos sastres bien bonitos y este fue el que más me gustó. Entonces ese es el video de hoy. Y también quería comentar que como me esforcé un buen en la confección de este traje, decidí perfeccionar el patrón para poder compartírtelo de manera gratuita. No soy profesional, pero yo sé que me hubiera servido de mucho si tuviera una guía de este patrón. Entonces te lo voy a dejar en la descripción del video por si gustas revisar el de tu talla y poder confeccionar tu traje sastre. Y sin más que decir, let's get started. Oh, it's freaking hot. Como ya mencioné, tú no vas a tener que batallar en hacer el patrón porque ya te lo tengo listo en la descripción, pero aún así asegúrate de ir verificando tus medidas. En cambio, yo sí batallé porque aunque ya he hecho pantalón, sí le tenía miedo a que no me quedara bien y por lo mismo lo hice súper grande. Y más miedo porque como era para ocasión especial, quería que sí se viera como pantalón de vestir. Pero bueno, una vez que ya tuve el patrón, fui a Parisina a buscar la tela adecuada. En realidad no me molestaba si no había color verde como el de Fallon. Yo nomás quería que fuera un color bonito y de casualidad sí encontré casi el mismo color verde en la tela Tergal Stretch. Como nunca había hecho un traje de este tipo, compré 4 metros, pero en realidad utilicé aproximadamente 2 metros y medio. Para esto economicé lo más que pudiera la tela para no desperdiciar, entonces así es como pasé mis patrones a la tela. No sé por qué no tengo video de las bolsas del pantalón, pero aquí está una representación de cómo son. Básicamente son 2 cuadros, los puedes hacer del tamaño que quieras, pero este es el que incluí en la guía del patrón. Uno de los cuadros tiene una inclinación y el otro no, y estas son sus medidas. El patrón del pantalón tiene una inclinación que encaja con la primera parte de la bolsa y lo que hice fue coser sobre ella derecho con derecho. Una vez que lo cosí, le di vuelta de esta manera y volví a coser, solo para darle un aspecto limpio. Ahora encimé la otra parte del bolsillo y cosí por donde voy poniendo los alfileres. Repetí ese paso para los dos delanteros. Aquí viene la parte en la que me equivoqué. Pues resulta que así estaba mi delantero, pero comencé a dudar de cómo iba a poner el zipper, entonces busqué algún tutorial y vi que ella tenía su delantero de esta forma, el cual tiene sentido, pero como yo quería hacer mi propio patrón, busqué otra alternativa que más adelante vas a ver. Entonces, así es como se ve sin modificarlo, así se ve con la modificación, pero las cuentas no cuadraban, y así es como lo volví a modificar, o sea, como estaba al principio. Lo único que me salvó es que yo hice mi patrón muy grande, entonces no hubo tanto problema, así que ignora los clips donde salga la modificación esta, ¿ok? Thank you. Para ya formar las piernas uní el trasero de esta forma y cosí los costados. Otro de mis problemas fue que cosí 2 piernas izquierdas y pues obvio no encajaban los patrones, pero suponiendo que no te equivocas, debes de meter una pierna dentro de la otra, juntar derecho con derecho y que de un lado queden los traseros y del otro lado los delanteros. ¿Me explico? Bueno, mejor te dejo un clip de cuando hice estos shorts para que entiendas mejor. Después de que corté todo, junté un delantero con un trasero e hice pin lo que es la parte del tiro y el costado, únicamente esos dos porque es lo primero que se necesita coser. Ya que cosí, les hice un zigzag para que quedara más bonito, volteé una pierna del short y la otra la dejé por el revés, lo uní metiendo uno dentro del otro y alineé perfectamente la parte del tiro. Mira, si haces un short y no alineas bien esta parte, vas a ver. Pero el caso es que hice pin toda esta parte que se ve como una U y ya después de coser está casi listo. Una vez que cosí todo, se veía así. Y solo como ejemplo me agarré con alfileres enfrente donde irían las costuras.
no podía con la emoción de cómo estaba quedando, pero entonces ahora solo falta perfeccionar lo grande que me quedaba y dónde irían las pinzas. Pero repito, si ves la imagen de la guía de los patrones que está en la descripción, esto no será necesario a menos de que lo quieras modificar. Vaya sorpresa, aquí está otro de mis errores. Para las costuras que lleven frente al pantalón no debes coser las bolsas porque si no quedarán sin propósito y pues eso es lo que me sucedió, pero ni modo. Aquí estaba ajustando dónde quedarían las pinzas. Esa línea punteada la descosí para insertar mi zipper y los costados los corté una vez que me gustó el ancho. Para el zipper del pantalón depende qué tan largo sea tu zipper, ese será el largo de tus dos piezas. Para este se corta una curva abajo y de ancho mide 5 centímetros. Para la siguiente forma mide 4 centímetros de ancho aquí y 2.5 aquí. Y cosí por donde están los alfileres y lo dejé a un lado. Por el derecho del pantalón voy a alinear la figura que tiene abajo curvo en la orilla del lado derecho del delantero. Acuérdate que aquí debes descoser hasta el largo que sea tu zipper, pero dejando un margen arriba para la pretina. Como referencia, mi zipper medía 15 centímetros. De aquí voy a medir 1 centímetro arriba y 0.5 en la parte de abajo. Tracé una línea y sobre ella cosí. Después de haberlo cosido, lo volteé y cosí sobre esta línea punteada. Ya que quedó así, alineé mi zipper boca abajo sobre la línea recta que acabo de coser y cosí sobre este lado del zipper. Regresando a la primera figura que cosí, la alineé sobre la parte del zipper que aún no he cosido. Lo volteé y ahora sí lo cosí por aquí. Así es como se ve con todo lo que he hecho. Ahora por el delantero medí 1 centímetro en la parte superior y 0.5 en la inferior. Hice una línea y lo doblé de esta manera para unirlo al zipper así. Ya para terminar moví del lado esto para que no estorbe, lo volteé y pasé la máquina dándole una figura curva de esta manera. Ahora sí me dediqué a ver que esto quedara alineado y simétrico para ya coserlo. Después de que le di esa costura, lo volteé por el derecho y le di otra cosida para que quedaran realzadas esas líneas. Así es como ya va quedando terminado, nomás me hacía falta la pretina, pero ve cómo quedó el zipper, estoy impresionada de que se ve invisible y muy bien puesto. Me seguía quedando súper largo, pero eso hasta el final lo arreglé. Así es como se ve de cerca con mi error de las bolsas, pero en general se veía muy bien. Aquí me di cuenta qué tan chueco hice las pinzas, pero lo arreglé antes de poner la pretina. Ya último paso para el pantalón, corté una tira bastante larga por 10 centímetros de ancho, lo doblé de esta manera para medir qué tanto voy a ocupar para la cintura. Después marqué dónde quedarían los costados para hacer que la pretina quede aún más ajustado al cuerpo. Este es uno de los costados y lo que hice fue marcar el centro y formar un triángulo más o menos así, dejando 1 centímetro de cada lado.
Ahora doblé la pretina como si fuera un bies y lo planché para que fuera más fácil ponérselo al pantalón. Así es como se ve al ponerlo con alfileres y ve cómo la pretina se ve súper bien ajustada al cuerpo. Mi única recomendación es que si quieres ponerle botón, déjale más largo la pretina para que abarque el botón, pero yo mejor quise ponerle hooks and eyes. Sentí que se veía más perfecto sin costura, pero ya depende de tu gusto. Aparte, para cuando estaba haciendo esto ya faltaban como 2 días para mi exposición y estaba súper estresada que ni ganas de cambiarle la pretina más largo para hacerle botones quería. Para el blazer empecé con un mock-up que ni enseñé cómo lo hice porque tenía un cochinero, pero el caso es que estaba averiguando cómo hacerlo a partir de otro blazer que tenía y no morir en el intento porque pues yo ni manga sé hacer y aquí andaba complicándome por hacer un blazer. Pero bueno, después de 1000 intentos logré modificarlo a mi gusto y es el que encuentras en la descripción como talla S. Para hacer el blazer aprendí que tienes que ir planchando paso por paso para que vaya quedando bonito. Entonces esta es la parte del cuello, lo hice sándwich en medio de 2 delanteros para coser donde le estoy poniendo los alfileres. Así es como quedó después de haber hecho los 2 lados y estoy simulando qué tanto voy a querer cortar para que quede crop y se vea bonito con el pantalón high-waisted. Aquí me di cuenta qué tan salido había hecho el cuello, entonces tuve que descoser, acomodar y volver a coser adecuadamente el cuello para que quedara bonito. Para el trasero nomás cosí los hombros junto con el delantero y después le di un zigzag a todo para que tuviera un buen acabado. Para las mangas hice mi debida investigación para que quedaran bien y solo las cosí de los hombros para que se viera así y después coserlo desde las mangas hasta los costados del blazer. Ya casi para terminar hice zigzag en la orilla de las mangas para doblarlas y hacerles una costura invisible de esta manera. Igual para la parte de abajo lo doblé y planché para unirlo invisible porque no quería que tuviera bastilla. En la descripción voy a dejar los videos que me sirvieron para realizar ciertas partes del video por si no entendiste algunas de mis explicaciones. Al final terminé este traje a un día de mi exposición y el mismo día mi mamá me ayudó a cortar y bastillar a mano el pantalón porque fue lo que dejé al final. Pero de verdad que valió la pena porque recibí muchos comentarios bonitos, incluso de mi profesora. Entonces, sin más que decir, aquí está el montage.
lo que hago, pero luzco genial haciéndolo.